La inflación al cierre del 2021 fue 6,8%, ya por encima de la meta de inflación del Banco Central, lo que sería, digamos, el rango techo, porque la meta de la inflación es 4% más menos 2%, 6 sería el techo, y cerramos en 6,8%. Pero, eso es lo que estamos viendo acá en el gráfico. Pero la inflación en enero del 2022, la interanual, ¿verdad?, de los 12 meses anteriores, fue de 7,9. O sea, no solamente la inflación está alta, sino que sigue creciendo, ¿verdad? Por un lado, por factores climáticos que nos golpearon muy fuerte en el último tramo del año pasado. Eso ha afectado la producción del principal rubro de exportación de la soja. Se estima una caída de más del 60% en la producción. Y por otro lado también por factores externos, ¿verdad? La suba del precio del petróleo en el mercado internacional. Ahí podemos ver la evolución de la inflación, como verá, 6,8 al cierre de diciembre y 7,9. La tendencia a lo largo del 2021 fue creciente, o sea que no solamente tenemos una inflación alta, sino que la tendencia ha sido creciente. Cada mes no nos ha dado respiro, ¿verdad? Maldita pandemia. Ha ido creciendo esa inflación. Y ahora en enero del 2022, la última medición publicada, vemos que todavía no se detiene esa presión inflacionaria. Y ahora, lastimosamente, a todo esto vino a sumarse el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que también hizo que el precio del petróleo se disparara. El primer día, cuando amanecimos, luego de la invasión de Rusia a Ucrania, que empezó a las 3 de la mañana, hora de allá, ¿verdad? Ya los mercados europeos abrieron con un petróleo que se disparó de $90 a $102. Una suba, digamos, de más del 10%, y ese aumento del nivel del petróleo todavía no se trasladó totalmente a los precios internos del combustible, así que vamos a ver, estimo yo todavía aumentos mayores a los 6 o 7 aumentos que ya tuvimos hasta ahora, y bueno, eso le pone mucha presión a la canasta, a los precios de los productos. Ese es el tema, porque ¿cuáles son los productos más sensibles de nuestra canasta? Y hay un cuadro aquí que nos trajo Amílcar que vamos a compartir con la audiencia y que muestra justamente entre los que más se encarecieron está la alimentación, también las bebidas en general. Y esto sabe la gente Sí. que se va, que compra una lechuga, que compra el tomate, que no trae nuestro producto estrella. O la movilidad también, ¿verdad? Por esto que vos contabas del combustible, todo subió en general, pero en particular cuando te sube la comida, es lo que más le golpea a la gente. Así es, mira, la inflación se mide con una canasta de productos, son más o menos 450 productos, que están agrupados otra vez en 12 categorías, que son, digamos, las categorías que en cierta manera representan el consumo tipo de una familia en Paraguay. Y entonces es importante no solamente ver cuánto fue la inflación, que como dije fue 6,8 el índice general, sino que verla por sus componentes, ¿verdad? Por los componentes de la canasta. Y acá podemos ver en este gráfico que, por ejemplo, el rubro de alimentación subió 12,3, o sea que los alimentos subieron el doble que el índice general de inflación. En el caso del transporte, que es el segundo, es 11,4. Entonces, en cierta manera, la inflación golpea muy duro a las personas de bajos ingresos en particular, porque las personas de bajos ingresos son las que destinan la mayor parte de ese ingreso pequeño justamente a alimentación y transporte, ¿verdad? Para ellos, la inflación es el doble, es como 12% que para, digamos, el resto de la población de mayores ingresos que toma ese índice general del 6,8. Así que es un momento complicado. Por eso es lo que hablaban en el bloque anterior, el tema del contrabando, ¿verdad? Muchísima gente en esta situación de aumento de precios busca su conveniencia, ¿verdad? Y bueno, entonces ahí tenemos el problema del contrabando, ¿verdad? Que también muchísima gente, comentaban ustedes la fila de autos a Ananagua, ¿verdad? Esta mañana, ¿no? Claro. De gente que va y bueno, busca un poco que ese escaso ingreso, ese salario mínimo, le rinda un poco más. Ahora, ¿qué tiene que pasar o cuáles son los factores que se tienen que ir sumando para que los precios a nivel general, por supuesto, vuelvan a bajar? ¿Tenemos que salir de alguna manera de esta sequía? ¿Es algo que nos espera todavía a largo plazo? Sí, yo creo que dos factores son los que tienen que, digamos, verse cambiados para que esta situación de inflación afloje un poco. Uno sería el factor climático, ¿verdad? Que pueda haber un aumento de la producción de los bienes producidos localmente, por ejemplo las hortalizas y ese tipo de productos que producimos acá, de tal manera que esa mayor producción, por un mejor
clima, digamos, permita bajar un poco los precios. Y por otro lado, el precio internacional del petróleo. Yo creo que esas son las dos variables, el clima y el precio del petróleo. Ahora está demasiado alto y el combustible que se deriva del petróleo es un insumo transversal a todos los sectores de la economía. Prácticamente todas las empresas tienen en su digamos, planilla de costos algún elemento que tiene que ver con el petróleo, con el transporte. Y entonces al subir ese elemento, prácticamente todos los bienes y servicios en la economía también suben de precio, en mayor o menor medida, pero suben. Entonces yo creo que vamos a tener un primer semestre, el que estamos ahora, todavía complicado, ¿verdad? Porque hay que recordar que esta suba de los precios del combustible ya venían antes de este conflicto bélico, ya hubo 6 subas consecutivas de combustible, era por la reactivación de la demanda global luego de la pandemia.